Los residuos sólidos urbanos son objetos, elementos o sustancias que no pueden ser utilizados para el fin que se los generó y deben ser desechados o abandonados. Estos residuos pueden generarse tanto en domicilios como en industrias, comercios, colegios o grandes generadores. Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a su composición. En el caso de los residuos patogénicos son aquellos que se generan derivados de las actividades hospitalarias y que tienen una alta carga orgánica. Por ejemplo, los animales de laboratorio, los cultivos de laboratorio, las jeringas, las vendas, las gasas, todo lo que sea insumos médicos. Los residuos peligrosos son residuos que tienen alguna de las siguientes características. Son tóxicos, son corrosivos, son reactivos o son inflamables. En general, siempre cuando pensamos en residuos peligrosos, pensamos en los residuos industriales, pero dentro de nuestras casas, en nuestros domicilios, se generan residuos peligrosos domésticos. Estos pueden ser, por ejemplo, los envases de limpiadores de hornos, limpiadores de baño, que tienen características de inflamable o de corrosividad. Los residuos domiciliarios se pueden clasificar. Los residuos orgánicos son, por ejemplo, restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas, papeles mojados o húmedos, es decir, la línea de lo biológico. Por otro lado, los residuos inorgánicos o secos son plásticos, vidrios, cartones, metales, textil. En lo relativo a estadísticas de generación de residuos de toda el área metropolitana de Buenos Aires, los 14 millones de habitantes que habitamos el área metropolitana, generamos aproximadamente entre 450.000 a 550.000 toneladas por mes. Esta cantidad de generación es equivalente a la Ciudad de México y es aproximadamente también la misma cantidad que se produce en la ciudad de Nueva York, como datos así y ciudades referenciales en cuanto al continente americano. La composición de los residuos del área metropolitana contiene aproximadamente un 42% de material orgánico, un 20% aproximadamente de polímeros de distintas categorías, un 17% de papel y después el resto, hasta completar el 100%, son otros materiales como pueden ser materiales ferrosos, materiales no ferrosos, etc. Cuando tiramos nuestra bolsa de residuos diaria, seguramente no pensamos que será parte de tantas toneladas de basura. Y todo indica que esos millones de toneladas serán cada vez más. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de la población con la generación de residuos? La basura, como la conocemos hoy, es un problema moderno, es un problema de los últimos 30, 40, 50 años, desde la creación del plástico, fundamentalmente. Las ciudades latinoamericanas, y Buenos Aires en particular, manejaban la basura antes de la aparición del plástico, simplemente tratando de resolver dónde poner los restos de comida. Ese era el volumen principal de la basura. El cambio de paradigma en términos de la generación de basura generó otro problema, y las ciudades no supieron cómo resolverlos, por un lado por la falta de planificación y por otro lado porque la cantidad ingente de basura que se fue produciendo no tenía solución a la hora de el modo en que crecían las ciudades. Por eso es que las ciudades latinoamericanas, y Buenos Aires también en particular, se fueron rodeando de basurales a cielo abierto y de rellenos sanitarios para poder darle una solución a semejante volumen de basura. ¿De qué depende la generación de residuos? Bueno, depende de la generación de riqueza. Si yo gano 100 pesos, compro una gaseosa, cuando la termino tiro una gaseosa. Si yo gano 200 pesos, compro 2 gaseosas. Y cuando la termino, tiro 2 gaseosas. En el conurbano bonaerense, la generación que producimos los habitantes del conurbano son 800 y pico de gramos de basura por día. En la ciudad de Buenos Aires son 2,1 kilos. En Estados Unidos son 2,5 kilos en tu conjunto, pero en Nueva York son 3,5 kilos de basura diaria. En el conurbano bonaerense, los municipios más ricos tienen mucha más generación de residuos que los municipios menos ricos. El problema de los residuos no radica solo en la cantidad
sino más bien en qué se hace con ellos. Tantas toneladas de basura generadas requieren de un complejo sistema de recolección y disposición final que garantice la limpieza de cada ciudad. Y para que eso suceda de manera eficiente y organizada, hacen falta leyes. La basura se ha convertido en el principal problema ambiental urbano de las ciudades argentinas. Probablemente por esto exigió una reacción a nivel político que desembocó en la redacción y promulgación de la Ley 25.916. Una ley de presupuestos mínimos sobre cómo las ciudades deben manejar la basura. Una ley que, al igual que la ley de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, termina siendo apenas un catálogo de buenas intenciones. La Ley de Residuos Domiciliarios establece las bases mínimas que deben cumplir los distintos municipios de alrededor del país para implementar su sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Como dice la ley, el responsable primario de la implementación de los sistemas de gestión son los municipios y las provincias deben elaborar normativa específica tomando como base mínima la ley nacional. La gestión integral de residuos sólidos urbanos tiene distintas etapas. La primera etapa es la generación de los residuos, la segunda el transporte, luego la valorización y finalmente la disposición final. En la etapa de generación de residuo es cuando nosotros vamos a abandonar el objeto que ya no queremos usar. Esa primera etapa es importante para comenzar a implementar lo que se llama separación en origen. Es importante hacer campañas de educación a los habitantes del municipio para que aprendan cómo clasificar sus residuos y separarlos desde casa para luego realizar una recolección diferenciada y que el residuo sea valorizable. La segunda etapa de la gestión integral de residuos es el transporte. Es fundamental para que la separación en origen sea efectiva realizar además una recolección diferenciada. La tercera etapa es la valorización de los residuos. En esta etapa se hace primero un acondicionamiento del residuo para que luego pueda ser valorizado. Valorizado quiere decir que pueda ser utilizado como materia prima o recurso energético. La última etapa de la gestión integral es la disposición final de los residuos. Para disponer los residuos se necesita una tecnología adecuada. En el caso de la disposición final debe hacerse en rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es una instalación de ingeniería en donde se tienen todos los cuidados ambientales para disponer los residuos sólidos urbanos dentro del manto de tierra, generando el mínimo impacto ambiental y previendo que no exista contaminación ni de las aguas superficiales, ni de las aguas subterráneas, ni contaminación atmosférica. En cambio, el basural es un sitio en donde se disponen los residuos en forma desordenada, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de control, sin tener en cuenta qué es lo que se dispone ni de qué manera.